Hola, 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 mis despertadores y despertadoras, bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro aquí en nuestro programa Despertando la Conciencia con Rubelín Cedeño. El tema de hoy nos va a hacer despertar muchísimo, muchísimo, muchísimo la conciencia. Si tú traes culpa, si tú te sientes mal, si tú vienes avergonzada por tu pasado, hoy vengo a abrir mi corazón con usted y vengo a contarle un poquito de mi historia, porque sé que muchas personas se van a sentir identificados. Y vamos a estar hablando más que todo como así como tema base, nos vamos a estar enfocando en cuando nosotros decimos, ay, lo que pasa es que por mi pasado es que yo no tengo pareja, es que por mi pasado es que yo no consigo un buen hombre, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que es que más como que nos saturamos con eso, porque hay veces que hay hombres que como que no se enfocan en que si tuve mucha mujer y por eso hoy es que hoy ya no tengo. No se enfocan como en eso. Nosotros somos las que más como que nos martirizamos pensando en esas cosas. Entonces hoy quiero hablarles a esas mujeres, principalmente a esas mujeres que se mortifican un montón pensando esto y piensan en que este que yo tengo me trata bien, pero yo no me lo merezco. Y empiezan a crearse películas mentales y a crear escenarios en los cuales aquel hombre se desespere y esté abrigando tal vez el pensamiento de irse, de alejarse de ti. O en su defecto también podría darse el caso en el cual tú estés diciendo, es que este me trata mal, estoy en esta relación tóxica, pero claro, yo me lo merezco, es que yo le pagué mal a tal, le pagué mal a cual, y pues y estuve en relaciones prohibidas, entonces entiendo que me está pasando factura, esto que me está pasando es porque yo me lo merezco y debo de quedarme entonces aquí aguantando porque es el karma. Es que el karma, muchos dicen, o es Dios pasándome como diríamos, como juicio. Pero déjame arreglarme este cabellito aquí que se está como feito. Pero bueno, y ustedes saben que yo hablo así un poquito al natural porque quiero conectar con ustedes y hoy quiero hablarle un poquito de mi testimonio. Y lo primero que quiero decirte es que tú tienes un pasado, todos tenemos un pasado, uno no tan bueno y otro no tan y otras sí, pues, tuvieron un pasado normal, solamente tuvieron un solo novio, se casaron, o tuvieron dos novios, tres novios, y se casaron y ya está. Sin embargo, tuvieron tal vez un noviazgo con propósito, un noviazgo en donde simplemente lo llevaban como por la regla, como manda la palabra de Dios, o en su defecto te pasó igual que a mí, que cuando tú estás en el mundo, los novios que tú tienes no son necesariamente para tú estar como con ese noviazgo, con propósito como Dios manda. Entonces, eso lo digo para glorificar el nombre de Dios, para contarles de dónde Dios me sacó, y lo digo para vergüenza mía, porque eso es algo que a mí no me enorgullece. Yo hoy con el conocimiento que tengo, el, me hubiese casado, hubiese tenido un solo y con ese me caso y ya. Con el conocimiento que yo tengo ahora, porque ya sé lo que implica todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te sientes así, hoy quiero decirte que este es el momento de que tú despiertes, de que te des cuenta de que tú también tienes una nueva oportunidad, de que tú también eres valiosa en Dios. Y quiero hablarte un poquito, así como para enfocarme, que tú te sientas identificada. ¿Recuerdas la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo y ella, Jesús le dijo, vete, busca a tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque cinco has tenido y ahora el que tiene no es tuyo. O sea, que esta mujer había estado en 6 relaciones prohibidas, 6 relaciones de hombre que no eran de ella. Me imagino ver que en ese momento ella tal vez sintió vergüenza. Pero lo bueno de esta mujer es que que inmediatamente ella se encuentra con Jesús, Jesús le revela su verdad en su cara. Esta mujer, su vida a partir de ese momento fue totalmente diferente, su vida cobró sentido en ese momento. Jesús no le dijo, tú eres una pecadora, apártate de mí. No, Jesús le habló del agua viva, del agua que salta para vida eterna.
Jesús fue misericordioso con ella. Entonces, ¿en qué quiero enfocarme también aquí? En el encuentro que tenemos con Dios. Cuando tenemos un encuentro especial con Dios, nuestra vida no puede ser la misma. Y aunque muchos te señalen, muchos te digan, ay, es que esta tuvo tal y cual, pues déjame decirte que ya Dios no se recuerda de eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que les gusta, Dios, dice la Biblia que Dios manda los pecados al fondo del mar. Y hay muchas personas que le gusta ir a bucear, a buscar esos pecados para restregártelo en la cara, ya cosas que Dios te ha perdonado, porque tú te has arrepentido. Dice la palabra de Dios que el que se arrepiente y el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. Entonces, esto también debemos de tenerlo pendiente nosotros a la hora de querer juzgar a una persona. Tú no sabes si esa persona se ha arrepentido de eso, tú no sabes si esa persona ha pedido perdón. Pero bueno, no me quiero entrar mucho para allá. Lo que sí es que inmediatamente esta mujer se encuentra con Jesús. Su vida no fue la misma a pesar de esos 6 maridos que había tenido, 6 amantes que había tenido, que eran de otras mujeres, estaban casados. Y yo me imagino el conflicto que tenía aquella mujer de no querer salir por temor tal vez a encontrarse con una de estas mujeres o en su defecto con todas, que se pusieran de acuerdo y pudieran hacerle daño. Esto no lo sabemos, pero posiblemente pasaba, porque ella iba al mediodía cuando ya no había mujeres allí buscando agua, como para que no le hicieran bullying, como para que no la miraran. Y bueno, lo que sí quiero enfocarme en que su vida no fue la misma. Y de ahí parte todo esto que les quiero contar. Yo fui una muchacha que a temprana edad salí embarazada, como dicen, en mi casa. Salí embarazada en mi casa, salí embarazada con 17 años. Tuve que, en las vacaciones salí embarazada de las vacaciones de entrar al cuarto bachillerato, porque yo hice el cuarto bachillerato, cumplí los 18 estando en el cuarto bachillerato y entré al cuarto, pues a ese grado entré estando embarazada. Y bueno, ahí empezó todo en mi vida. ¿Por qué te digo empezó todo en mi vida? Porque en ese momento me había apartado de Dios, me había apartado de ese refugio, de ese oasis y me fui, ¿verdad?, de su lado. Entonces salí embarazada con 17 años en mi casa, ya ustedes se pueden imaginar la vergüenza. Tal vez en este momento que se esté dando en este tiempo, tal vez no sea tan vergonzoso, pero todavía en mi tiempo era muy, muy, pero muy vergonzoso. Era algo que tú piensas lo peor, tú piensas que ya el mundo se te vino encima, tú piensas muchas cosas te vienen a la cabeza que la verdad es que no son nada productivas, no son nada buenas, no son nada edificantes, son cosas que un pensamiento malo te lleva a otro, otro pensamiento malo te lleva a otro peor y así sucesivamente. Entonces ahí empezó todo. Después de ahí entonces mi vida empezó a ser una vida un poquito como que ajetreada en el sentido de que fui una persona dependiente emocional. En las relaciones de pareja fui perdía mucho lo que es mi identidad. Era muy manipulable. Tuve muchos novios y todo así como que fue muy, muy caótico en mi vida y muy triste, puesto que esto te deja resultados y el resultado que te lleva es al que decíamos al principio. Parte de esos resultados es tú no sentirte bien, no sentirte capaz, no sentirte plena. Sentir culpa, sentir remordimiento de conciencia de que mira cómo lo hice, sentir miedo de que tus hijos tal vez repitan ese patrón, pero quiero que sepas que tu generación puede ser diferente, producto de tú haber trabajado en ti, producto de tú eh, de haberte apartado de esa vida y haber renovado tu mentalidad, haber permitido que Dios renueve tu mente, haber nutrido de la palabra de Dios y el haber trabajado en tu heridas, en tu desarrollo personal. Esto te da un enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba por la vida así como sin un norte, sin propósito, sin nada. Recuerdo que trabajaba en la hostelería, esto ¿saben? De bares y restaurantes. Yo trabajaba en restaurantes y era muy,
muy fuerte para mí, porque era un trabajo que a pesar de que a mí se me daba bien, porque como soy un poquito espontánea, habladora, risueña, se me daba bien y conectaba bien con las personas, no era algo que realmente yo disfrutaba ni en donde estaba mi corazón. Entré a la universidad ya después, luego después la dejé, luego volví casi a los 30 y me hice profesional casi a los 30, pero algo curioso pasó aquí. Durante todo ese tiempo que yo estuve apartada de Dios fue que pasó todo lo que pasó. Yo me fui debajo del territorio de Dios, yo me fui debajo de la protección de Dios. Entonces me puse a expuesta del oponente, del enemigo. ¿Y qué pasa aquí? Que ahí entonces empecé a llevar una vida que realmente a Dios no le agrada. Y esto lo digo para testimonio, glorificar su nombre, sin embargo, como dije hace un rato, para vergüenza mía, porque es algo que no me hace sentir orgulloso, tampoco me hace sentir orgulloso el estar aquí contándote esas cosas. Sin embargo, Dios ha hablado a mi corazón y me ha dicho, por lo menos cuéntale un poquito para que se sientan identificadas, porque estos temas normalmente lo tengo en talleres, en algo como más íntimo, donde están personas, ¿verdad?, de la comunidad, donde ya se ha generado una empatía, eh, como una confianza en donde tú tal vez no te vas a sentir juzgado. Sin embargo, debemos de reconocer que es fácil prender una cámara, es fácil criticar del otro lado, y mira mira lo que hizo, mira tal, mira cual, mira cómo repite muchas palabras, mira lo mal que le salió ese video, mira cómo no tiene tal luz buena, mira cómo el audio se le escucha de tal manera. Yo no sé por qué ella hace eso. Es bueno. Mira, oye, escucha su historia, y mira lo que le pasó, era una cualquiera. Es muy fácil estar de aquel lado opinando y diciendo todo esto. Ahora, lo que no es fácil es prender una cámara y exponerte, hablar de tus dones, de tus talentos, hablar de un tema que se te dé bien, por temor a criticar, por temor a que te critiquen, por temor que te hagan lo mismo que tú estás haciendo con las demás personas, que esto no lo ven como un hobby, sino que lo ven más bien como un trabajo y como un enfoque para trabajar para que otras mujeres, en el caso de nosotras las mujeres, otras mujeres se sientan identificadas, que este es mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente yo me alejé, salí debajo del territorio de Dios, empezó entonces mi vida, fue como si fuera como un barco a la deriva. Digo un barco a la deriva porque eh, eh, estuve en relaciones tóxicas, en relaciones codependientes, en relaciones en donde yo no podía levantar mi voz. Y no se trata de que no podía porque no la levantes. A mí no estoy de acuerdo con esto, sino que yo misma no me daba la real importancia que tenía que darme. En el sentido de que prefería bajar mi voz, bajar mi bandera, bajar mi bandera de mis valores por que brillara la otra persona. Esto se llama codependencia, en donde también es como que tú para evitar y también para encajar, es que mira, ahora qué van a decir, otro novio que no funciona y ahora qué va a pasar, y tú te vuelves así. Entonces, nunca tuve como problemas para decir de que, ay, es que ella es muy fea y no va a tener novio. Me hace gracia porque muchas veces podríamos pensar eso, ay Dios mío, lo que pasa es que tiene la venta pesado, cosas así. Realmente no era mi caso, pero realmente esto no es beneficioso. ¿Por qué no es beneficioso para nosotros? Porque esto lo utiliza el enemigo como trampa para hacernos caer. Entonces ahí cierro ese puntito. ¿Qué pasa? Que me volví una persona entre veces como muy egocéntrica, con mi primera hija que te dije que tuve a los 17 años, fui una madre muy ambivalente, una madre muy inestable, no le generé un apego seguro, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Mi hija prácticamente no se crió, vamos a decir, conmigo y bajo mi autoridad, por supuesto que nos criamos como quien dice juntas, en donde cuando viene a ver ella era como una hija más y yo su hermana mayor o era su mamá, pero no tenía como ese compromiso y esa autoridad que se debe de tener cuando se tiene un hijo.
El caso es que realmente fui una madre muy ambivalente, muy inestable, continué teniendo novio, mi hija me vio con otros novios, cosa que está muy mal. Y todo esto te lo cuento porque con todo esto podríamos pensar, ay Dios mío, es que yo no voy a tener con este pasado que yo tengo, yo no voy a tener un hombre que me represente, que me quiera, que me valore. Es que aparte que ni siquiera me lo merezco. Pero había algo dentro de mí y yo me crié en un ambiente cristiano, yo me crié con mi abuela porque mi mamá viajaba al extranjero, porque la situación económica de nosotros era muy, pero muy precaria. Entonces ella se vio la obligación de viajar para mandar dinero para el sustento, ¿verdad?, de nosotros. Y me crié en ese ambiente cristiano. Y a pesar de yo haberme apartado de ese ambiente cristiano ya en mi edad adulta, a pesar de eso, en mí seguía habiendo un temor, en mí seguía habiendo una, como un temor hacia Dios de que esto se hace, esto no se hace. Y había muchas cosas que yo no hacía. Por muy más tarde de la noche que yo llegara, por muy más tomada que yo llegara, nunca me acostaba sin orar. Tanto así que había veces que me quedaba dormida, hincada, orando. O en su efecto me tiraba en la cama y me quedaba dormida orando. Y siempre tenía como ese temor. Entonces había cosas que yo no las hacía ¿verdad?, por temor a Dios. Sin embargo, había otras que, que muchas veces abusamos de creerme que como he sido cristiana, tengo conocimiento, porque yo ore, como que tenemos como mucha confianza por la gracia que Dios nos ha regalado, la gracia, ¿verdad?, aquella inmerecedora de la que se habla mucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo estuve en esas relaciones, pero yo siempre decía, por dentro, yo le recuerdo que yo le decía a la mamá de la esposa de mi papá, yo le decía, o sea, la suegra de mi papá, yo le decía, Milagros, yo quiero tener un novio cristiano. Ay, yo quería tener un novio cristiano, pero yo andaba en mis andanzas haciendo y deshaciendo. Pero yo quería un novio cristiano, mi amor. Y yo recuerdo que eh, y ella me decía, Rubelín, para tú querer un novio cristiano, tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo digo, ay, claro, Milagro, como yo voy a querer estar con un novio, con un hombre cristiano, siendo yo no cristiana, como yo voy a ir a sonsacar, ¿verdad?, para hacer lo que se salga de la iglesia. Y recuerdo que siempre me llegaba a la mente el versículo, porque versículo sí que supe. Sí que supe, mi abuela hizo un buen trabajo con nosotros, nos instruyó y eso era versículos, palabra de Dios, eso era, ¿cómo se dice?, cantos, eso era oración y todo eso. Y recuerdo aquel versículo que dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis hijos pequeñitos, mejor le es que se tire al mar con una piedra de molino envuelta en el cuello, o sea, con una piedra de molino, y mejor que se tire al mar, como quien dice, porque Dios, déjame decirte una cosa, que el que se mete con un hijo de Dios, con una cosa, con algo valioso de Dios que se está metiendo. Entonces, eso yo lo tenía, siempre lo tuve como claro. El caso es que yo continuaba, pero me sentía vacía, me sentía triste. Por más que yo fuera a por más que yo fuera a fiestas, tuviera amigos, amigas, cuando yo llegaba a mi casa yo me sentía vacía, yo me sentía triste, yo me sentía insuficiente, me sentía con la autoestima baja, me sentía con falta de identidad, me sentía totalmente perdida, yo me sentía de una manera inexplicable. Emocionalmente me sentía mal, porque yo entendí, porque para mí el, cuando estaba acompañada era que aparentemente yo me sentía bien, en el sentido, cuando estaba, por ejemplo, así con gente y no sé qué, pero cuando llegaba a la casa, ya ahí yo estaba desmoronada. Lo que yo llegaba, por ejemplo, el último trabajo que tuve, el último trabajo que tuve en mi país,
fue así como que de hostelería. Yo trabajé en un hotel, en el restaurante de un hotel, y ahí continuaba yo haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero cuando yo llegaba, yo me sentía triste, yo me sentía mal, realmente. Y este pasado como que fue marcando poco a poco mi vida. Y llegué a un punto en donde ya yo sentía que lo mío no tenía remedio, que ya lo mío no tenía remedio. Mi vida iba en total declive. Me había vuelto una persona totalmente indisciplinada, que no se respetaba a sí misma, era una persona, realmente una persona la cual no se podía confiar, porque si yo misma no podía confiar en mí, mi palabra, en no voy a hacer esto, no voy a decir lo otro, pues entonces eso era lo que yo le proyectaba a los demás, que tampoco los demás tuvieran confianza conmigo. El caso es que ya después pasé por eso. Salí de ese trabajo, renuncié a ese trabajo, me fui y toqué fondo feamente porque tuve una crisis existencial, esa crisis, hay alguna crisis, la crisis de los 40, la crisis de los 30, la crisis de los 30. Tuve una crisis existencial que caí que fue muy fuerte para mí, me volví una persona totalmente introvertida, pero esta fue como el instrumento que Dios utilizó como para sacarme de ahí. Una persona totalmente introvertida, yo no quería ver a nadie, yo no quería que me llamaran, yo no quería que me escribieran. A veces yo apagaba el celular y no quería que me escribieran, no quería que me dijeran nada. Y me volví una persona así como totalmente aislada, muy egocéntrica, en el sentido de que muchas veces solamente pensaba en mí, pero otras solamente pensaba tal vez en la otra persona. Y ya la última así, relación que tuve fue con una persona narcisista, una persona que me hacía sentir a mí como la que estaba mal era yo, que yo estaba loca, que yo veía cosas donde no la veía, que yo era yo la que estaba loca. Y imagínense lo frustrante para mí. Y caía en una dependencia emocional. Yo decía, es que esto no es amor. ¿Esto qué realmente es esto? Y era muy frustrante para mí como estudiante de psicología de no saber qué era lo que yo tenía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué es que yo estoy en esta relación pero yo no encuentro la puerta por dónde salir? Era como que Dios estaba utilizando todo aquel escenario para sacarme de ahí. Por eso que te estoy diciendo, no importa tu pasado, no importa por lo que tú hayas pasado, no importa si hayas tenido todos los novios que hayas tenido, Dios puede alcanzarte. Y Dios quiere alcanzarte, pero tienes que venir a su territorio, tienes que venir bajo su protección, porque por ejemplo yo fue que me salí de esa protección, porque yo estaba bien, yo estaba tranquila, yo estaba en mi iglesia, pero me salí de esa protección divina, me salí de ahí. Y ya después, entonces, como les decía, esta persona era totalmente narcisista, me hacía ver a mí, creer a mí que yo veía cosas, por ejemplo, que él hacía, él me hacía entender a mí de una manera, porque las personas que son narcisistas o que tienen características narcisistas, rasgos narcisistas, te hacen creer a ti, ellos hacen las cosas, pero te hacen creer a ti, te convencen a ti que tú eres el culpable, que tú eres la culpable. O sea, eso es como, por ejemplo, que ni lo quiera Dios, se roben algo, maten a alguien y tú hayas estado ahí o tú viste, no, que fuiste tú, que fue por tu culpa y tú por mi culpa, pues yo no tengo nada. Pero te comen tan bien la cabeza, te estoy poniendo un ejemplo muy drástico, entonces sabes que yo soy una exagerada en potencia. Eh, pero te comen la cabeza de una forma tan fuerte que tú terminas creyéndotelo. Tú dices, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces ahí tú vienes a arrastrarte, a pedir perdón. Pedir perdón por algo que tú no hiciste. Esto es muy fuerte. El caso es que, pero conforme iba estudiando, llegó un momento, empecé entonces una vez cocinando, me puse a cocinar para vender comida, para venderle a la universidad. En la mañana, o sea, al mediodía iba a llevar la comida que hacía para vender, entonces volví a mi casa, arreglaba todo y me preparaba entonces para ir a la universidad en la tarde a coger clase. Me volví una persona
activa en un sentido, pero como no tenía una mente renovada, una mente transformada, lo que hacía era que era una persona inestable, no mantuve ese negocio, sino como que yo sentía como que algo me alaba para atrás. El caso fue que vine y agarré. A ver, un día estaba cocinando la comida a sí mismo para venderle en la universidad. ¿Y qué creen que pasó? Me saltó un video de una mujer. Yo, pues de más loca que yo. ¿Cómo que le ha pasado tantas cosas? ¿Qué? ¿Y a ella le pasó eso? Lo mismo que me pasó a mí. ¿Y a ella le pasó esto? No. ¿Y ella hizo esto? No. Y yo dije, pero caramba, ha tenido también muchos novios. Ha buscado de Dios alejado. Ha vuelto a los caminos. Pero yo todavía no había vuelto. Y ahí empezó mi transitar. Luego un día en la noche, y este fue el video que ¡boom! Explotó en mi cabeza. Uno de los tantos, pero ese fue el como más trascendental. Y yo escuché a una psicóloga decir que para ella era muy frustrante, siendo psicóloga, estando en una relación tan rara y que ella no supiera lo que tenía. Y conforme ella fue narrando todo lo que lo que ella vivió en esa relación, lo cual ella contaba, ella entonces, ella no sabía lo que era lo que ella tenía, pero luego ya después, investigando y todo eso, se dio cuenta que lo que ella tenía era dependencia emocional. Y yo me sentí tan identificada con todas las cosas que ella estaba diciendo. Y digo yo, caramba, esto es lo que yo tengo. Y por eso es que yo les he dicho a ustedes, les he comentado, que es importante el saber, cuando nosotros sabemos lo que tenemos, cuando conocemos el origen del conflicto, los síntomas pierden fuerza, parece como cliché, como que ya te tengo harta, pero cuando yo supe ponerle nombre a aquello que yo tenía, entonces fue que yo pude salir de ahí. Yo dije, esto es lo que yo tengo y continué investigando sobre el tema, escribiendo, tomando nota, escuchando de estos videos. Oye, yo no lo escuchaba, yo me lo comía, yo lo estudiaba, yo lo escribía, yo lo repetía. Dios fue poco a poco obrando en mí de una manera especial. Después, ustedes saben que tienen muchachos chiquitos, no se gobierna, dicen por ahí. Pues mis ojos empezaron a expandirse, a abrirse. Ya yo me estaba sintiendo grande, ya yo sabía que yo tenía baja autoestima, falta de identidad, que tenía que trabajar en mi desarrollo personal, en mi sanidad interior. Yo sabía que tenía muchas heridas, yo sabía que estaba repitiendo muchos patrones. Ya yo empecé a encontrarle sentido a todo. Yo decía, pero por eso es que yo he estado en estas relaciones que yo he estado, no es que yo he querido. O sea, hablando desde esta parte inconsciente, porque de la parte consciente sabemos que yo estuve porque quise, pero hablando de esta parte ustedes me entenderán. Y decía, no es porque yo quiero, es porque es algo que ya yo vengo arrastrando, son hábitos, porque al fin y al cabo el repetir patrones tiene mucho que ver, o más que todo que ver con los hábitos. Tú estás repitiendo hábitos que tú has visto en tu familia, que tú has visto y que tú, al tú no trabajar en ti, al tú no conectar con Dios, a tú no estar pendiente de otras cosas, trabajando en tu mentalidad, renovando tu mente, pues entonces tú vas caminando de la misma manera. Mi mamá también salió embarazada a temprana edad, mi abuela también, mis hermanas también, por lo menos de parte de madre. O sea, que esto era algo que, aunque yo nunca dije, ay, pero ya lo hicieron y yo lo voy a hacer, no, se dio por default porque fue en el ambiente que yo me crié. Entonces, el ambiente que yo me crié fue en ese ambiente fue que yo me crié y entonces yo estaba dando pasos y caminando en consecuencia de lo que yo había visto, tanto en mis hermanos como otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Pero empecé a escuchar más videos y un video me llevaba a otro y yo escribía y recuerdo que esta mujer hablaba mucho de Dios y como que algo en mí me removía y me decía, tú tienes que volver. Entonces para esto tenía una iglesia cerca, una iglesia cerca. A nada, me quedaba como a 3 minutos caminando. Uy, ya te puedes saber. O a 2 minutos. Si voy rápido, llego creo que en 2 minutos, en 3 minutos. El caso es que me empecé entonces a ir a la iglesia, empecé a reconciliarme con Dios.
y todo fue así surgiendo. Yo empecé a identificar heridas, empecé a identificar muchos patrones, muchas lealtades familiares que yo traía, que no era que yo era así, porque sí, sino que era que yo estaba siendo fiel a mi linaje. Entonces, si yo, esto es lo que yo he visto y yo no lo hago, yo estoy siendo desleal a lo que yo ya he visto en mi vida, porque si yo he visto personas de alto rango en mi familia que lo han hecho y yo no lo hago, entonces yo estoy quebrando una jerarquía. Yo estoy siendo, entonces esto se llama lealtad familiar, que también le dicen otros nombres, pero bueno, yo te estoy hablando así para que me entiendan todos. El caso fue, mis amores, que yo me fui sintiendo bien, yo me fui sintiendo renovada, yo me fui sintiendo grande, yo me fui sintiendo importante. Terminé la relación con ese hombre. Empecé a decir a poco a buscar de Dios. Ay, pero él quería, mi amor, él me seguía buscando, porque claro, él quería continuar con el relajito, él quería, pero ya se topetó con una Rubelín diferente. Entonces yo vine a agarrar y le escribí un mensaje, no tuve el coraje ni siquiera de decírselo personalmente. O sea, yo tenía miedo que se me apareciera ya. Ay, era algo muy frustrante. Entonces era algo muy fuerte para mí. Entonces yo vine y le escribí un mensaje, le dije que no quería nada con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y él seguía insistiendo, seguía buscándomela porque él sabía la persona que había perdido. Independientemente de todo, no me considero una mala mujer. Bueno, mala dentro de lo que sabemos, porque sabemos que nadie es bueno, y la misma Biblia lo dice, pero ustedes me entenderán a lo que me refiero. Y bueno, continué creciendo. Y quiero que sepas, entonces ahí fue que yo me metí full en la iglesia. Yo estaba contenta, yo estaba feliz. Yo empezaba a ver mi vida con más claridad, con más propósito. Empecé a reconciliarme más como con mi familia, porque me volví una persona totalmente aislada, una persona que todo no quería como socializar mucho con nadie, una persona egocéntrica, una persona mal hablada, una persona chismosa, una persona que le gustaba el lleve y trae, el que me cuenten, el yo saber. Eh, y poco a poco mi vida fue cambiando. Poco a poco le pedí perdón a mi hija, le pedí perdón a varias personas de mi familia, me fui acercando más, le fui pidiendo a Dios que cambiara mi carácter, mi forma de hablar, y Dios continúa haciéndolo, porque no te creas tú que yo soy cosa fácil. Y fue algo para mí tan bonito que yo dije, wow, oigan la rubia por ahí ladrando. Yo me fui sintiendo bien, señores. Ay, me fui sintiendo mejor y mejor y mejor. Hasta que llegó el momento, me reconcilié full con Dios, me bauticé y todo así. Pues llegó entonces el momento que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando yo estaba lista, cuando Dios entendió que yo estaba lista, entonces ahí conocí a mi esposo. Empezamos un noviazgo con propósito. Un noviazgo como lo hacen dos adolescentes, como dos personas de 17 años, como era lo correcto en su momento. Ahí empezó un noviazgo sano, un noviazgo con propósito. Mi vida tuvo otro sentido, otro sabor. Me sentía que estaba haciendo totalmente lo correcto. Me sentía que estaba siendo transparente ante los demás, que no ocultaba nada, que podía andar con mi cabeza en alto, sabiendo que tenía un pasado. Luego me casé, luego tuvimos un hijo. Todo esto pasó como el periodo 2 años, 2 años, 2 años, 2 años, 2 años de novio, 2 años de casado, 2 años, al cabo de 2 años entonces tuvimos un hijo y ahora estoy embarazada de hecho otra vez. Señores, y realmente Dios ha sido bueno. Pero quiero que sepas una cosa, mujer. Si tú has tenido una vida así, similar, mejor o peor que la mía, quiero que sepas que si tú quieres ver transformación en tu vida, más que cambio, transformación en tu vida, en la pareja que tú quieras tener en tu vida, que tú quieras atraer a tu vida, que tú quieras elegir en tu vida, tú tienes que empezar por ti. Porque si mi esposo me hubiese conocido a mí,
Tal vez me hubiese reconciliado con Dios, pero venía con todas esas creencias limitantes, con tantas inseguridades, con tantas carencias, con tantos vacíos. No iba a conectar conmigo. ¿Por qué? Porque íbamos a estar juntos y dos personas totalmente diferentes. No íbamos a durar ni 2 días. No íbamos a durar. Cuando yo trabajé en mí, cuando yo me conecté con Dios, cuando yo trabajé en mi autoestima, cuando yo trabajé en mi identidad, cuando yo trabajé en mi sanidad interior, cuando yo me conecté full con Dios, cuando mis ojos empezaron a expandirse, empezaron las cosas a ser diferentes. Y te cuento algo, y así casi para terminar, porque hay que ver que a usted le gusta el chisme. Resulta, mi amor, no te lo pierdas, que yo, después de eso, después que yo me reconcilié con Dios, fue que mi vida fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque ahí fue que yo me puse full en la universidad. Me hice coach también, me hice 2 certificaciones de coaching. Me puse full en la universidad. Aquella que no le gustaba exponer en la universidad, aquella que no le gustaba comentar, aquella que no le gustaba nada de eso, y no porque tuviera miedo, es que mis inseguridades no me lo permitían. Aquella ya levantaba la mano, aquella ya se paraba a explicar una clase y la profesora le decía, cállate, ya dale tiempo a otro. Me volví una persona totalmente diferente. Esto pasó inmediatamente cuando yo vine a los caminos de Dios y cuando empecé a trabajar en mi mentalidad, porque no podemos ver cambios en nuestra vida con la misma mentalidad. No podemos ver cambios en nuestra vida con la misma mentalidad que teníamos cuando generamos los problemas, decía Einstein. O sea, la misma mentalidad que yo tenía cuando yo tenía todos esos conflictos en mi vida, esa misma mentalidad no me iba a mí a llevar a donde yo quería llegar. Entonces, ¿qué pasa? Mi mentalidad tuvo que ser renovada. Cuando mi mentalidad fue renovada, entonces yo empecé a ver transformación en mi vida. Empezaron a venir los cambios, tanto de mi esposo como lo que te estoy diciendo de la universidad. Ya me volví una persona más segura, una persona que exponía, una persona que mis notas empezaron a subir tanto que en un trabajo final de una materia la profesora me dijo, no es correcto. Eso se llama plagio, no, creo que así se llama. El estar copiando de tesis en la web, en el internet, le digo yo le dije, ay, profe, pero usted me está diciendo que yo soy muy inteligente, porque déjeme decirle que yo no me fijé de ninguna tesis. A ese grado llegué. Más seguridad. Y ustedes saben que por ahí tengo un video diciéndoles que yo me sentía bruta. Yo sentía que yo era una persona bruta porque me daba mucha brega aprenderme las cosas. Cuando fui descubriendo cuál es mi forma de yo aprender, me di cuenta que yo era más auditiva, me di cuenta que yo me fui conociendo más. Inmediatamente mi vida empezó a ser diferente cuando yo volví a los caminos de Dios. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Empecé hablándote de la mujer samaritana. La mujer samaritana, escúchame bien, la mujer samaritana había llevado una vida fea, una vida vergonzosa, pero su vida fue diferente cuando se encontró con Jesús. Mi vida fue diferente cuando yo me encontré con Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, las cosas no pueden seguir siendo igual. Entonces, hoy quiero que por favor tú te olvides de que por tu pasado es que tú no tienes un buen hombre. Olvídate de eso. No es por tu pasado, es por tu mentalidad. Trabaja en tu mentalidad. Reconcíliate con Dios. Rubelín, es que yo soy cristiana. Hay veces que somos cristianas y estamos muy lejos de Dios. Y no te estoy juzgando, en algún momento de mi vida yo también me he sentido así. Entonces, aférrate bien a Dios. Continúa orando. Haz tu pedido, no te desesperes, no elijas a la ligera. Es que este me parece bien. No elijas a la ligera. Ve poco a poco. Trabaja en tu mentalidad. Cuando tu mentalidad sea renovada, lo que te va a venir va a ser renovado. Pero si en este proceso de tú no haber trabajado en tu mentalidad, tú conoces a alguien y te metes con esa persona, tu vida va a ser un caos. ¿Por qué? Porque vas a traer a tu vida algo que viene a enseñarte de algo que tú no has trabajado todavía, o por lo menos que lo que venga a enseñarte sea otras cosas, no esto como que te empuje
no sea, por ejemplo, estas carencias que te estanquen, que te lleven a que te tengan anclada, que no te dejen vivir tu vida como con libertad, como en mi caso, sino que tú hayas trabajado en tu autoestima, en tu identidad, hayas identificado heridas y como que ya estén bien encaminada en este proceso que te estoy diciendo, sabiendo que es un caer y un levantarse, que no va a ser color de rosa, pero lo que sí sabemos es que va a merecer la pena. Mi vida en mi vida tiene dos como como que se divide en dos, antes y después de yo haber conocido a Jesús, antes y después de yo haber venido a sus pies. Y no te estoy hablando de religión, si tú no en ningún momento te he mencionado ninguna religión, te estoy hablando antes de yo conocer a Jesús. Hay muchísimas personas que están en la iglesia y no conocen a Dios. Entonces yo te estoy hablando de eso, de acercarte a Él. Mi vida era un caos. Yo llevaba una vida vergonzosa. Yo llevaba una vida que realmente hoy me sirve para testimonio, para que tú sepas, mujer, que si yo pude salir de esa vida, tú también puedes. Y que si no puedes sola, que puedes venir y yo te puedo acompañar. Me hice profesional licenciada en psicología clínica, me hice coach, continúo estudiando, continúo capacitándome, continúo haciendo muchas cosas. No soy perfecta, continúo trabajando en mí porque esto es un caer y un levantarse, pero es permanecer. Entonces, para mi vergüenza es todo lo que yo pasé, pero hoy me sirve como testimonio para acompañarte y ayudarte a salir de ese lugar en donde tú te encuentras, sabiendo que Jesús te está llamando y que Él puede marcar la diferencia en tu vida. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de que te acerques a Él y que tengas una buena relación. En el camino tú dices, ay Dios mío, necesito congregarme, necesito una comunidad, tú eliges el lugar donde tú quieras congregarte. Lo que sí es que es mi deseo y es mi oración que no pienses que por tu pasado tú no vas a conseguir un buen hombre o por tu pasado tú no vas a conseguir una buena mujer. Trabaja en tu mentalidad, trabaja en tu sanidad interior y ya verás cómo se irán dando los cambios poco a poco. ¿Qué te ha parecido este video de desahogo? Yo no sé si lo voy a publicar. No sé si lo voy a dejar mucho tiempo porque hablo muchas cosas privadas. Pero bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios. Vamos a ver qué tal los comentarios. Dependiendo de los comentarios lo dejo, porque yo sé que inmediatamente lo escuche lo vas a querer compartir. Entonces, dependiendo de los comentarios, lo dejo o no lo dejo. Así público que todos los vean, mi amor. Ay, mis amores, nos vemos. Recuerda que en Dios podemos marcar la diferencia, así como la mujer samaritana, así como la mujer que se encontró con Jesús, que le iban a apedrear porque le encontraron el pleno acto de adulterio. Y Jesús, inmediatamente en ese momento, su vida fue diferente. Jesús le dijo, vete y no peques más. Y en mi caso fue lo mismo. Jesús me dijo, vete y no peques más, eres libre. Y ahí empecé entonces a vivir la vida con propósito, a vivir una vida a plenitud, un buen hombre, me casé por el civil, por la iglesia, tengo una familia bonita, la gloria sea para Dios, tenemos altas y bajas, muchos retos porque nada es perfecto, sin embargo somos dos personas diferentes que en el nombre de Jesús nos complementamos y buscamos la manera de servir de testimonio para otras parejas, para que sepan que sí se puede, que sí se puede. Él me eligió a pesar de que me vio que yo tenía una hija, de todo. Bueno, mi hija, imagínate, yo tenía 17 años y ya mi hija es adulta, pero él a pesar de eso, él quiso estar conmigo, él quiso continuar y Dios me permitió tener un hombre diferente, un hombre de Dios, un hombre con valores cristianos. Él estaba estudiando, terminando su carrera, yo terminando la mía, nos unimos y la verdad es que Dios realmente ha sido bueno. Hoy, para la gloria de Dios, un ingeniero eléctrico, una psicóloga clínica, estamos aquí para apoyar